El T-34 es un tanque mediano de fabricación soviética que fue producido entre 1940 y 1958. El desarrollo del T-34 partió de la serie de tanques rápidos BT, Izhristi M 1928 con blindaje inclinado, con la intención de reemplazar al tanque de caballería BT y al tanque de infantería T-26. Tras el poco éxito de los tanques soviéticos en la Guerra Civil Española, la falta de blindaje se hizo notable. El T-34 era el tanque que mejor equilibraba potencia de fuego, movilidad y blindaje de los existentes, aunque al inicio su eficacia en el campo de batalla fue malograda debido a la mala disposición ergonómica del compartimiento de la tripulación, la carencia de radios, la falta de municiones y el empleo de tácticas pobres, así como una anticuada cadena de mando. A finales de 1943 se introdujo el mejorado T-34-85, con un cañón de mayor potencia. El diseño y construcción del tanque fueron continuamente refinados durante la guerra para mejorar su eficacia y reducir los costes, permitiendo que se dispusiera de un número de tanques cada vez mayor. Hacia 1945, el versátil y rentable T-34 había sustituido a la mayoría de los tanques pesados y ligeros en servicio. Fue una influencia en el desarrollo posterior del nuevo concepto de tanque. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy dejaremos los cielos, ya era hora de hablar de un vehículo blindado terrestre, ya con eso, el día de hoy te traigo al T-34, un tanque soviético muy conocido por su dureza y capacidad de fuego. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya nos ponemos en marcha. Producción. El T-34 planteó nuevos desafíos a la industria soviética. Era el tanque medio con mayor blindaje producido hasta el momento, y las piezas prefabricadas se construían en varias plantas. La fábrica Diesel N-75 de Kharkov proveía el motor modelo V-2, la fábrica Kirov N-185 de Leningrado produjo el cañón original de L-11, y la fábrica Dinamo de Moscú, los componentes eléctricos. Los tanques fueron construidos inicialmente en la JPZN-183 y en la fábrica de tractores de Stalingrado, STZ, y posteriormente en la fábrica Krasnoye-Sormovo N-112 en Gorky. Existían múltiples problemas. Las planchas de blindaje eran defectuosas. Debido a la escasez de los nuevos motores V2, muchos tanques de la producción inicial de 1940 llevaban el motor, suspensión y embrague inferiores del tanque BT. Solo los tanques de los comandantes de las compañías llevaban radios. El cañón L-11 no cumplió con las expectativas, así que la oficina de diseño Gravin en la fábrica Gorky N-92 diseñó el cañón F-34 de 76,2 milímetros. A sabiendas de que no se aprobaría la producción, Gorky y la fábrica JPZ comenzaron a fabricar el cañón de todas llenas. El permiso oficial solo sería concedido por el Comité de Defensa del Estado después de que las tropas elogiaran el buen desempeño del nuevo cañón. Y para cancelar la producción pendiente de T-34 a favor del diseño más avanzado T-34M. Sin embargo, el ataque por sorpresa de la Alemania nazi en la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941 forzó a la Unión Soviética a trasladar la producción completa de tanques. Esto produjo una gran necesidad de enviar inmediatamente nuevos tanques al frente, por lo que no se permitió modificar partes del T-34 a excepción de aquellas que lograran una fabricación más rápida conservando todo su poder. Los rápidos avances de las fuerzas alemanas forzaron la evacuación de las fábricas de tanques hacia los montes Urales. La fábrica JPZ fue restablecida cerca de la fábrica de vagones Dzerzhinsky de Ural en Nizhny Tagil, renombrada fábrica de tanques Stalin N-183 del Ural. La fábrica Kirov fue evacuada unas semanas antes de que Leningrado fuera rodeada, y se trasladó a la fábrica de tractores Stalin en Chelyabinsk, que recibiría el sobrenombre de Tankograd, ciudad de los tanques. Mientras que estas fábricas eran reubicadas a una velocidad récord, el complejo industrial alrededor de la fábrica de tractores de Stalingrado producía el 40% de todos los T-34, hasta que fue completamente rodeada durante la batalla de Stalingrado en el otoño de 1942. Salvo esta interrupción, los únicos cambios permitidos en las cadenas de montaje eran para hacer los tanques más sencillos y más baratos de producir.
Se desarrollaron nuevos métodos para la soldadura autógena y el templado de las planchas, incluyendo las innovaciones del profesor Evgeny Patton. El diseño del camión F-34 modelo 1941 de 76,2 milímetros se redujo a 614 piezas, comparadas con las 861 del modelo anterior. En 2 años se recortó el coste de producción de 269.500 rublos en 1941 a 193.000 rublos y luego a 135.000 rublos. La necesidad de una mejora para el T-34 era vital desde la entrada en combate de los Tiger I y los Panther, pero dado que hasta bien entrado 1943 estaban en servicio pocas unidades de estos, no se le dio la importancia necesaria, lo cual terminó siendo una tumba para los tripulantes de los T-34 que difícilmente podían combatir a dichos tanques con sus cañones de 76,2 milímetros. Desarrollo evolutivo. En 1942, la torreta con nuevo diseño derivada del proyecto abandonado del T-34M comenzó a ser construida, mejorando las condiciones de falta de espacio y finalmente añadiendo una cúpula de comandante con visión total. Los suministros limitados de caucho llevaron a la adopción de ruedas con reborde de acero y se añadió un nuevo embrague a la transmisión de 5 velocidades mejorada y el motor. En 1943, los soviéticos se enfrentaron contra los nuevos tanques alemanes Panther y Tiger I. De acuerdo con la experiencia de la batalla de Kursk, y las peticiones desde el frente de guerra de tener más potencia de fuego a largo alcance, el mando soviético tomó la decisión difícil de actualizar las fábricas para producir un nuevo modelo. El T-34-85 tenía un cañón de 85 milímetros de mayor potencia y finalmente, una torreta de 3 hombres con radio. Anteriormente, la radio se encontraba en el casco del tanque. El comandante podía dar las órdenes, dejando el manejo del camión al artillero y cargador. A partir de 1944, los tanquistas de los T-34-85 comenzaron a emplear munición subcalibre con núcleo de tungsteno, BR-365P, que podía penetrar casi un 40% más que los proyectiles BR-365, pero que al no tener una cabeza explosiva era menos efectivo en la pospenetración. Historia operativa. Operación Barbarroja. Los T-34 tuvieron su bautismo de fuego en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940 entre la URSS y Finlandia. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo tenía miles de tanques ligeros, medios y pesados. El 22 de junio de 1941 los T-34 eran un 5% del total de todos esos tanques, con la cifra de 1.225 tanques, de ellos 832 destinados en los distritos militares del oeste de la URSS. El T-34 se utiliza a menudo como símbolo del eficaz contraataque soviético a los alemanes. La aparición del T-34 en el verano de 1941 fue un choque psicológico para los soldados alemanes, que habían sido preparados para enfrentarse en Rusia a un enemigo inferior. El diario de Alfred Horl muestra cómo fueron tomados por sorpresa con la aparición del T-34 en Riga. Hasta 1941 las divisiones Panzer alemanas habían tenido éxito, no siempre por tener mejores tanques sino por tener tácticas mejores y personal más preparado. Ahora en Rusia se encontraban inesperadamente con una serie de tanques rusos contra los cuales sus Panzer III quedaban totalmente superados y muchas de sus armas antitanques eran inefectivas. El T-34 podía dejar fuera de combate a todos los tanques alemanes de 1941. Sin embargo, el nuevo tanque sufría de varios problemas mecánicos, especialmente en su transmisión y embrague. Al menos el 50% de las pérdidas totales durante el primer verano eran debido a estos fallos mecánicos en vez del fuego enemigo. Existía escasez de equipos de recuperación y reparación, unida a la inexperiencia de muchos soldados que provocaba que abandonaran sus tanques al oír los primeros disparos enemigos. No era raro que los primeros T-34 fuesen a combate llevando una caja de cambios de repuesto sobre el capó del motor. Estos problemas mecánicos fueron finalmente solucionados. A los problemas mecánicos se unieron, para fortuna de los alemanes, la poca preparación de los artilleros de los tanques y las tácticas pobres y poco flexibles de los rusos obligadas por la incompetencia de sus mandos. Por si todo lo anterior fuera poco, algunos T-34 combatieron sin proyectiles antitanque perforantes y la mayoría de los T-34 ni siquiera recibieron proyectiles suficientes para tener su cargamento completo.
Todo esto explica las grandes pérdidas iniciales de tanques T-34. La mayor parte de los primeros encuentros con los tanques T-34 tuvieron lugar con los cañones remolcados antitanque de 37 mm pertenecientes a las divisiones de infantería. El primer encuentro de los tanques alemanes con los T-34 tuvo lugar el 22 de junio de 1941 en Ucrania. Una columna del 15 Regimiento Panzer fue atacado por 30 tanques T-34 del Regimiento de Entrenamiento de Tanques de Lvov. Las pérdidas alemanas fueron de 3 Panzer IV y 2 Panzer III. Los alemanes perdieron bastantes tanques hasta el 8 de septiembre de 1941, algo que les acabaría pasando factura, pero el avance alemán fue imparable. El Ejército Rojo había perdido unos 11.000 tanques para finales de julio de 1941, incluyendo casi todos los T-34. A pesar de este aparente avance triunfal en muchas ocasiones los alemanes descubrieron que cuando se encontraban tanques T-34 su cañón antitanque PaK-38 de 50 mm solo conseguía penetrarlo a distancias inferiores a los 100 metros y por la parte más delgada del blindaje lateral. La única táctica efectiva era emplear el cañón antiaéreo de 88 mm, todavía escaso en número, o recurrir a los Ju-87 Stuka o al apoyo de la artillería. La experiencia de Barbarroja llevó a los alemanes a equipar a sus tanques con cañones más potentes e incrementar también el blindaje. Aunque pudieran ser temidos por los alemanes, las tripulaciones de los T-34 carecían de suficiente experiencia para usar de manera efectiva sus tanques. Durante el invierno de 1941-1942, los T-34 volvieron a dominar a los tanques alemanes gracias a su capacidad de moverse sobre fango o nieve sin quedarse atascados. Los tanques alemanes no se podían mover en los mismos terrenos de nieve y barro que el T-34 podía. La infantería alemana, que en ese momento estaba armada con cañones antitanque PaK-36 de 37 mm y PaK-38 de 50 mm, no tenía medios efectivos para detener a los tanques T-34. Solo el bajo nivel del entrenamiento de las tripulaciones y la incapacidad de los mandos soviéticos habían evitado que el T-34 alcanzara mayor éxito hasta entonces. Durante la batalla de Moscú el general Zhukov organizó a los escasos T-34 en escuadrones autónomos y mejoró el entrenamiento, haciendo más efectiva la labor de los tanques. Las brigadas creadas para defender Moscú estaban compuestas por unos pocos T-34, pero quedó claro que era superior a los tanques alemanes. La suerte sonreía todavía a los alemanes, ya todavía había un número insuficiente de tanques T-34. A partir de 1942 la situación fue mejorando para el T-34. Aunque las pérdidas rusas eran enormes, los alemanes empezaban a sentir el peso acumulado de todas las pérdidas infligidas a sus tanques. La interrupción provocada por llevar la producción a los Urales pasó y cada vez más T-34 llegaban al frente. El T-34 fue esencial para resistir la ofensiva de verano alemana en 1942, y para después ejecutar la maniobra de doble cerco sobre Stalingrado. Durante la batalla de Stalingrado los T-34 se emplearon en grandes números y destruyeron muchos tanques Panzer III y Panzer IV, así como a los tanques italianos M13, 40 y rumanos Takam R2. En Stalingrado la fábrica de tractores producía el tanque T-34, y muchos se semienterraban para convertirlos en fortines. Y bueno gente, eso es todo, ya era hora de hablar de un tanque. El T-34 hubiese sido un gran adversario si no fuera por los diversos problemas que sufrían. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este tanque bélico, ya que estás ahí abajo. Pásate por mi Discord y mi TikTok, que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.